Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y en esta guía te voy a enseñar cómo editar los vídeos de tu cámara Insta360 desde la aplicación de tu smartphone al completo, desde el nivel más básico hasta lo más profesional, paso a paso. ¿Empezamos? Sin duda alguna, una de las aplicaciones más completas y potentes que hay ahora mismo, muy por encima de GoPro o DJI, y que, como ya te comenté en la guía a fondo de la aplicación Insta360 que te dejo por aquí arriba, contamos con muchas funcionalidades y ajustes para la captura de vídeo. Así que si no lo has visto, ¿a qué esperas? Y por cierto, quédate hasta el final del vídeo para ver una funcionalidad que más me gusta de esta aplicación. Lo primero que vamos a necesitar es una cámara Insta360 como la X3 o la One X2, de las que te dejo la comparativa, por cierto, por aquí arriba. La One R o la One RS y, como no, la pequeña Go 2 también son compatibles. Por otro lado, necesitas descargarte la app de Insta360 para Android o para iOS, disponible en la web de Insta360 o en los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo. Una vez la tengas instalada, recuerda utilizar todos los consejos que ya te comenté para grabar con tu cámara en la guía de la aplicación. Vamos a abrirla y te voy a contar que tienes varias maneras de editar vídeos con tu aplicación. Las historias, los shot labs o los flashcut, de las cuales ya te conté cómo utilizarlas en el vídeo anterior de la guía de la app de Insta360 y de la que voy a ir dejando una serie de shorts en este canal. Así que no esperes más y suscríbete justo aquí debajo. Por otro lado, tenemos la edición manual, la que mejores resultados consigue, aunque si prefieres que la inteligencia artificial hagas tu trabajo, cuentas con edición con inteligencia artificial, una herramienta muy potente que detecta las partes más interesantes de los vídeos que elijas y automáticamente te monta un vídeo, pero eso lo vemos más adelante. Ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir los vídeos que tengamos grabados desde la pestaña de álbum. Aquí podemos visualizar lo que se ha descargado en el smartphone o bien lo que está en la tarjeta de memoria de la cámara. Quizás lo más potente de esta aplicación es que vamos a poder editar los vídeos sin descargarlos al teléfono, aunque evidentemente irá más lento. Otra buena opción que tienes es utilizar el accesorio Quick Reader de Insta360, que permite conectar directamente la tarjeta al puerto de tu smartphone y va todo mucho más rápido. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres comprarlo. De acuerdo, así que vamos a abrir un vídeo 360 y ya aparece en movimiento. Para pararlo, simplemente pulsa sobre la pantalla. En la parte inferior vamos a tener todas las herramientas disponibles para editar este vídeo: acortar, música, velocidad, filtros, justo encima de la línea del tiempo de nuestro vídeo. Y lo primero que vamos a hacer es recortar ligeramente el principio y el final del vídeo, conocido como trim o podar. Desde la herramienta acortar vamos a quitar el principio y el final del vídeo, esos momentos donde sueles estirar o recoger tu palo selfie, así que con un poquito nos vale. También aquí tendremos el Jump Cut, que nos va a permitir seleccionar partes del vídeo desechando segundos que estén entre medias. Lo siguiente, vamos a elegir el formato de vídeo, ya sabes, para Reels o Shorts en vertical o para YouTube en horizontal, 16:9. Simplemente pulsamos y vemos los 4 formatos que tenemos, además del cuadrado o ultrapanorámico de cine. Yo siempre 9/16 para Stories y horizontal para YouTube. Y ahora nos vamos al reencuadre. Lo realmente importante en un vídeo 360 grados. Vamos a coger ese vídeo de 360 grados y vamos a enfocar o encuadrar la parte de la escena que realmente nos interese. Vamos a tener varias maneras de reencuadrar. La primera es el autoframe y lo vamos a encontrar en la parte superior donde dice auto. Aquí será la inteligencia artificial de la aplicación la que elija varias tomas automáticamente y las edite para darnos un vídeo listo para exportar, e incluso le mete un poco de música. A veces acierta y a veces no, así que solo úsalo si no tienes mucho tiempo y quieres algo súper rápido. También tenemos el auto-tracking o seguimiento, que nos permite detectar personas u objetos que la inteligencia artificial va a seguir siempre y cuando se mantenga en la escena, y nos reencuadra o reenfoca el vídeo enfocando a ese objeto. Muy cómodo en escenas con mucha acción o si no quieres ir reencuadrando manualmente. Simplemente mantén pulsado en la pantalla y te va a aparecer para reencuadrar a tu sujeto y le das a rastreo y la dejamos trabajar.
El proceso durará más o menos dependiendo de la potencia de tu dispositivo, siempre y cuando el objeto no se quede fuera de plano o hasta que lo detengamos nosotros mismos. Una vez acabe, veremos en la línea de tiempo una zona amarillenta en la que el vídeo sigue a nuestro objeto continuamente. Podremos cambiar el campo de visión si pulsamos sobre la zona amarilla para pasar entre estrecho, amplio hasta el mini planeta, que sé que te gusta. Pero si los resultados no te convencen y quieres borrarla, simplemente pulsa en esa zona amarilla y a la papelera. La app también te marca zonas de posible auto-tracking con esas crucecitas que si le pinchas empezará a traquear directamente, ahorrándote varios pasos. La siguiente opción es la de Snap. Pero ojo aquí, dependiendo de tu dispositivo, su procesador y su potencia, esta opción puede que esté desactivada en algunos smartphones. Consulta el enlace que te dejo en la descripción de la web oficial para comprobar si tu smartphone o tablet es compatible. Simplemente vas a tener que hacer dos cosas. Pulsamos el botón inferior de grabar y vamos a mover nuestro smartphone o tablet como si fuera una cámara que estuviera en el lugar. Esto te va a permitir enfocar con el movimiento mientras el vídeo siga avanzando, lo cual es la manera más rápida de editar y a la vez muy entretenida. Puedes hacer zoom en la barra lateral o también en el propio botón de grabar si deslizamos ligeramente hacia arriba o hacia abajo. Y para ver el resultado final simplemente le das a exportar. Pero no te preocupes, si tu móvil no tiene la función de Snap, como me ha pasado a mí, también vamos a tener una manera de mover la cámara con nuestro movimiento en la opción de Viewfinder. Para verla, simplemente pulsa la línea de tiempo en este iconito que te sale en más, luego te lo explico en detalle, y selecciona la opción de Viewfinder. Ahora tendrás que mantener pulsado el botón de grabar e ir moviendo tu cuerpo para enfocar lo que quieras. También puedes cambiar el FOV, el campo de visión, deslizando por la barra horizontal. Para parar, simplemente levanta el dedo, dale al check y la línea del tiempo te saldrá una zona enrojecida, marcándote que has capturado el movimiento del Viewfinder. Y por último, como no, tenemos la versión más tradicional que consiste en usar los keyframes. ¿Y qué es eso? Pues simplemente tendrás que ir marcando puntos en la línea del tiempo e irás ajustando la cámara y el encuadre según te parezca más interesante. ¿Hacemos una prueba? Abrimos un nuevo vídeo, cortamos el inicio y el final como te he dicho y ahora al principio ves ese pequeño símbolo de más en amarillo, púlsalo. Ahí has definido un keyframe y verás que te salen algunas opciones nuevas. Simplemente puedes ayudarte de los campos de visión por defecto como el Tiny Planet o lineal o simplemente colocar la cámara como quieras usando los dedos en la pantalla. Una vez lo tengas donde quieras, no olvides pulsar sobre actualizar fotograma clave. Le damos al play, tocando la pantalla, y avanzamos hasta donde quieras recolocar la cámara y pulsaremos de nuevo sobre el botoncito de más para crear otro keyframe y colocar de nuevo la cámara. No olvides pulsar sobre actualizar fotograma clave. De este modo, si volvemos al principio y pulsamos al play, veremos cómo la cámara va girando progresivamente de un punto a otro y así podemos ir haciendo cambios de cámara, seguir a un actor o ver dónde está la acción. Por cierto, no te preocupes si a la primera no te sale o si no te gusta cómo ha quedado. Puedes ir borrando uno a uno esos keyframes, pinchando sobre cada uno de los keyframes o bien irte hasta el final del menú de herramientas y pulsar sobre restablecer. Vale, pues ya lo tenemos reencuadrado, ¿no? Vamos a poder seguir editando nuestro vídeo jugando, por ejemplo, con la velocidad. Si hemos capturado un vídeo en el modo de Time Shift, te aparecerá este icono al lado de tu vídeo en la galería. Si lo seleccionas, vemos como ese vídeo ya se mueve a más velocidad, pero vamos a poder ajustarlo un poquito más. ¿Quieres conseguir ese efecto de alta velocidad borroso tan típico de Insta360? Pulsa sobre velocidad y selecciona entre 4, 8 o 16x dependiendo de la duración de tu vídeo y ahora deslizamos en la línea del tiempo para definir la zona que queremos que se acelere. Si quieres el efecto borroso, siempre marca el Motion Blur. Y no te preocupes si a la hora de previsualizarlo no ves ese efecto tan chulo, solo tienes que exportarlo. ¿Qué te parece? No está encuadrado, ¿no? Pues vamos a encuadrarlo. Usando los keyframes que te he explicado antes, vamos a pulsar en el más, avanzamos y encuadramos otra vez con otro keyframe. Y una más al final del vídeo. Y listo. Exportamos de nuevo y a ver qué nos sale. Mucho más chulo, ¿no?
Vas a poder añadir tantas velocidades y keyframes como quieras para que te quede perfecto. Uno de los trucos que ya te enseñé en el recopilatorio de los mejores trucos de la Insta360 X3 que te dejo por aquí arriba. Si quieres borrarlo, pulsa en la zona roja y papelera. Y por cierto, se van a quedar guardadas todas las ediciones en cada uno de los vídeos, como podemos ver, volviendo a uno de los vídeos anteriores, automáticamente guardado, ¿ok? ¿Tienes alguna pregunta? No esperes hasta el final, pausa el vídeo y déjame tu duda en los comentarios, y ya que estás por ahí abajo, no olvides suscribirte. Vale, pues si seguimos echando un vistazo a las herramientas de edición que tenemos, vamos a ver funciones muy potentes como por ejemplo el Multiview. Básicamente te permite tener un vídeo sobre otro y conseguir dos perspectivas diferentes en la misma imagen. Para ello nos vamos a este icono de Multiview. Seleccionamos el punto de inicio y el enfoque que queremos y le damos al más. Arrastramos la línea del tiempo durante todo el fragmento que queramos Multiview y le damos al check y nos va a ofrecer tres opciones de Multiview. Una vez seleccionamos exactamente lo que queremos, le damos a check y listo. Ya podemos previsualizarlo en nuestra línea de tiempo. Te recomiendo siempre utilizarlo con tomas de Vlog, donde consigues los mejores resultados. Y por cierto, si te gusta la imagen que tienes ahora mismo en la pantalla de tu smartphone, ¿sabes que puedes hacer una captura rápida y subirla a redes? Pulsa en esta herramienta de captura de pantalla y podrás guardarlo de dos maneras. Tal cual lo tienes ahora mismo en la pantalla, en horizontal o vertical, o bien guardar una imagen 360 grados. Pero esa imagen, si la vemos en la galería de nuestro teléfono, nos va a parecer un poco rara. Y es que está en formato 360 para editarla posteriormente con algún software. Otro efecto de cámara muy chulo que podemos hacer es el barrel roll o tonel, que consiste en meterle una rotación de imagen para dar un efecto de movimiento llamativo. Para ello vamos a crear un keyframe y pulsamos sobre girar. Aquí nos sale una barra horizontal para deslizar y a la izquierda los grados que queremos rotar. En los vídeos normales te recomiendo hacer rotaciones lentas y cortas, de 180 o 270 como máximo, pero en vídeos Hyperlapse ya acelerados las puedes hacer más seguidas. Y si hablamos de efectos, sabes lo que son los Tiny Planets, ¿no? Esas fotos o vídeos tan graciosos que parecen un planeta enano. Pues hacerlo es muy fácil. Simplemente crea otro keyframe, pulsa sobre Fob y luego mini planeta. Si ves que no te aparece directamente, prueba a deslizar desde abajo hacia arriba y alejar un poquito la cámara para conseguir esa escena que buscas. También tenemos otro efecto potente aquí que le llaman freeze y básicamente consiste en ralentizar la imagen y te hace una rotación que queda muy chulo si tienes una escena con mucha acción, grabada con la cámara y quieres ver todo el entorno. Y por último tendremos algunos efectos adicionales que tiene la app, como son el Color Plus y que básicamente satura más los colores, el Clarity Plus y básicamente te sube la luz en todos los vídeos, y los filtros faciales que la verdad no utilizo. Perfecto, pues ya tengo todos mis recortes, montajes y ediciones hechas. ¿No puedo crear un vídeo con todos estos juntos? Por supuesto, vamos a verlo. Simplemente nos vamos a ir a la pestaña de historias y pulsamos sobre crear una historia, en amarillo. Nos va a llevar a una pantalla donde tenemos que seleccionar los clips que queremos añadir en el orden que queramos. Si por ejemplo no te acuerdas cuál vídeo has editado, te sale esta pequeña tijera en la parte superior izquierda de cada vídeo, pero además vas a poder previsualizarlo con estas flechas de la esquina superior derecha. Añadimos por ejemplo 3 o 4 vídeos y pulsamos en siguiente y ya nos aparece el vídeo montado. Venga, vamos a ponerlo bonito con unos retoques, transiciones y un poquito de música. Si pulsas sobre cada uno de los vídeos que has añadido, vas a poder hacer retoques como recortar el principio o el final, o también cambiar el encuadre con alguno de los métodos que hemos visto antes, como el auto-tracking, el viewfinder, la inteligencia artificial o los keyframes. También puedes cambiar el formato de imagen del vídeo final, entre vertical u horizontal. Y, lo mejor, añadir transiciones entre los clips. Para ello vamos a ver este separador entre los cortes, que si lo pulsas te van a mostrar todas las transiciones disponibles. También puedes seleccionar y ajustar la duración de esa animación en la barra horizontal hasta un máximo de 2 segundos y previsualizar la transición para ver cómo te queda.
También podremos alejar o ampliar el zoom sobre la línea del tiempo y podremos recolocar los clips por si nos hemos equivocado. Simplemente mantén pulsado el clip que quieres mover y desliza hasta la posición correcta. Pero ten en cuenta que las transiciones que hayas puesto se quedan en su sitio. Si quieres borrar un clip, lo mandas a la papelera que te sale abajo. Podremos también ajustar la exposición, el contraste o la nitidez de un clip individualmente o del conjunto, seleccionando aplicar a todo. O más rápido, vamos a poder aplicar filtros precargados a todos los clips de la misma manera para unificar los colores, algo que siempre te recomiendo. Y como ya habrás visto, podremos en la línea del tiempo añadir música precargada en la aplicación. Quizás no sea la mejor, y aunque en iOS no te va a dejar utilizar música de tu smartphone, pero en Android sí que puedes subir tu propia música. Y también vamos a poder meter texto manualmente, así como utilizar plantillas que podemos descargar en la propia app que quedan algo mejor, y algunas pegatinas o animaciones que ya vienen listas, que quedan más llamativas para los vídeos de redes. Vale, ¿y cuál es el último paso? Pues exportar el vídeo. Para ello simplemente pulsaremos sobre el botón y siempre elige Custom para conseguir los mejores resultados. En Custom puedes subir al máximo la resolución, que será de hasta 1440p, la tasa de frames dependerá si lo has grabado en 30 o en 60 y la tasa de bits, de nuevo, si quieres la mejor calidad, al máximo, 100 megabits por segundo. ¿Quieres ajustar un poco el tamaño del archivo frente a la calidad? 75 megabits por segundo y le damos a exportar. Dependiendo de la potencia de tu móvil, va a ser más rápido o más lento el proceso, pero no suele tardar mucho y cuando acabe vas a poder ver tu vídeo montado con la aplicación. ¿Qué te parece? ¿Sabías todas estas funciones? Dímelo en los comentarios, pero todavía no te vayas, que tengo otra para contarte. ¿Sabes que puedes editar tus fotos 360 y montarte vídeos con ellas? Al igual que hemos hecho antes, nos vamos al menú Historias. Por cierto, en la carpeta de los borradores se te van a quedar las historias que ya has montado para poder reutilizarlas. Le damos a crear una historia nueva y pinchamos esta vez en Fotos. Seleccionamos una que nos parezca interesante y nos va a salir la línea del tiempo que podemos estirar, por ejemplo, hasta los 10 segundos de una story. Y podremos reencuadrarla, editarla como si fuera un vídeo. Puedes ponerte keyframes para hacer un movimiento de cámara chulo, añadirle música y texto o stickers y ya vas a tener un nuevo vídeo únicamente con una foto. ¿Qué te parece? Si quieres conocer al máximo la aplicación de Insta360, te recomiendo que te pases por mi guía completa. Y si tienes una X3 y quieres que te lo explique absolutamente todo, no dejes de ver la guía de la Insta360 X3 que tengo en el canal. Espero que esta guía os haya sido de ayuda. Si os quedan más dudas, escríbemelas en los comentarios y me ayudaréis mucho si me dejáis un buen like y os suscribís al canal. Un saludo.